En este episodio vamos a ver el capítulo 2 del libro de codificación biológica y destino familiar. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir la conciencia. Y este capítulo se llama Enfermedades y destinos a reinventar, haciendo referencia que lo que se tiene que reinventar es la medicina alopática y se centra muchísimo en los problemas que tiene la medicina alopática, cosa que en este resumen que hice sobre este capítulo no puse todas las cosas que tiene que mejorar la medicina alopática por dos cosas. Porque son muchísimas las cosas que tiene que mejorar y la otra cosa es que no va a cambiar ni tampoco podemos hacer que la medicina alopática cambie, ¿sí? Simplemente lo que podemos hacer es incorporar todos estos conceptos, todas estas visiones que nos da la biodecodificación para empezar a ver las enfermedades, los síntomas y hasta los destinos, ¿sí?, de las personas de una manera totalmente distinta, empoderadora y hasta útil para cambiar el destino de la enfermedad, del síntoma, ¿sí?, hasta incluso la vida propia del individuo, ¿sí? Bien, y el capítulo empieza con una contraposición, diciendo que la enfermedad constantemente se la aisló de la historia emocional del individuo, pareciendo de alguna forma siempre ilógica, ¿sí? Mientras que la enfermedad, desde la biodecodificación, siempre nos dice que es una respuesta frente a un problema que no es resuelto, ¿sí? Esto ya lo vimos en el capítulo 1, pero acá lo que agrega en el capítulo 2, que el problema puede ser tanto real, simbólico, puede ser imaginario, virtual, o incluso puede ser del pasado, del presente o incluso de vidas ancestrales. Esto quiere decir que dentro de nuestro árbol genealógico hubo ancestros con problemas que no pudieron resolver y esas memorias emocionales están inscriptas en mi memoria y en cada una de mis células, ¿sí? Cada uno de nosotros somos herederos de memorias emocionales de nuestros ancestros y eso nos hace particularmente sensible a los problemas que tuvieron nuestros ancestros. Y esa sensibilidad es una predisposición mayor a sufrir enfermedades, síntomas o incluso caer en destinos no deseados, ¿sí? Como podría ser alergia al dinero. La alergia al dinero, que podría llevarte hasta a los extremos de la pobreza e indigencia, no son más que respuestas adaptativas frente a una visión de vida, frente a memorias ancestrales donde el dinero era algo percibido como totalmente dañino, tóxico, ¿sí? Lo que hay que sanar, sea en esa visión o en cualquier visión, en cualquier enfermedad, cualquier síntoma o cualquier destino, es una memoria con un significado antibiológico, ¿sí? Hay que ir y buscar esa memoria antibiológica y sanarla para que dejemos de depender de conductas, de enfermedades o de destinos que nos resulten perjudiciales, ¿sí? En biodecodificación se puede atender como una enfermedad o un síntoma los destinos familiares, como por ejemplo el hecho de no tener suficiente dinero, el hecho de no poder irse de vacaciones, el hecho de no tener el trabajo que a uno le guste, el hecho de no poder terminar una carrera, todo eso no son más que enfermedades y síntomas. Y recordemos, las enfermedades y los síntomas son soluciones frente a lo que veo. Y lo que veo no es más que lo que veían mis ancestros. ¿Por qué? Porque todo mi árbol genealógico está girando en torno a un drama especial. Yo tengo que conocer ese drama especial porque mi vida gira en torno a ese drama, ¿sí? En la medida en que resuelva la visión que hay en ese drama, yo voy a poder soltar todos esos programas biológicos como es la enfermedad, los síntomas o las propias decisiones que uno toma inconscientemente y que los derivan a un destino particular, ¿sí? Hay una razón detrás de la pobreza, hay una razón detrás de las personas que no pueden irse de vacaciones, ¿sí? O que tienen problemas con la casa o que no pueden conseguir una casa. En biodecodificación eso se puede ver y se puede solucionar, ¿sí? Viendo el árbol genealógico, entendiendo el inconsciente a través
de la estructura de su lenguaje, que es a través de los símbolos y arquetipos. A través de todo eso se puede entender, y no solamente se puede entender, se puede sanar. El entendimiento es parte de la sanación, pero también es necesario tomar después acción, ¿sí?, de otros recursos como la PNL, la hipnosis, ¿sí?, rituales psicomágicos o incluso constelaciones, para empezar a solucionar ese drama del cual todo el árbol genealógico gira, ¿sí? El capítulo 2 nos habla mucho de la medicina alopática y poco de la biodecodificación, que es lo que nos interesa, pero después ya más adelante en el libro habla mucho más de la biodecodificación y tiene muchísimo para aportarnos, ¿sí? Acá simplemente me quedé con lo importante de este capítulo. Vamos a repasar conceptos importantes, como por ejemplo, la enfermedad es una respuesta específica frente a un problema específico. Hay tejidos especializados en resolver cierto problema, en generar cierta función. Por ejemplo, la función del hígado, que es un tejido especializado o más bien un órgano especializado, tiene la función de ser la cocina del cuerpo humano, ¿sí? Esto quiere decir que procesa, corta los alimentos, los almacena, ¿sí?, y también los distribuye. Eso es lo que hace el hígado. ¿Y qué quiere decir? Que cuando genero más hígado o menos hígado, está respondiendo a un conflicto biológico o un conflicto real, simbólico, imaginario o de vidas de mis ancestros. Siempre la enfermedad responde a un problema biológico y emocional. Cuando el problema se resuelve, desaparece la enfermedad, porque la enfermedad no es un problema, la enfermedad es una solución. Hay solamente un desencadenante para todas las enfermedades, y esos son los recuerdos, las memorias no sanadas en el árbol genealógico. Esto nos dice que para toda enfermedad siempre vamos a tener que ir y buscar en el árbol genealógico las historias no sanadas de aquellos ancestros que tengan una relación especial, sea doble, yaciente, nexo energético y demás. Bueno, el autor también nos dice que hay tres formas, hay tres tipos de estrategias que el ser humano siempre tuvo ante un problema, un conflicto emocional que él no pudo resolver, que es a través de la enfermedad orgánica, la enfermedad psicológica, que según para él es una estrategia de comportamiento que lo que hace es solucionar de una forma extrema una memoria no sanada, ¿sí? Detrás de toda enfermedad psicológica, él dice que hay una memoria que hay que sanar, una memoria ancestral que hay que sanar. La tercera forma, la tercera estrategia es de forma de destino, ¿sí? Nosotros estamos influenciados constantemente por toda la historia de nuestros ancestros y nosotros tomamos las decisiones en base a las memorias y las emociones y las experiencias que tuvieron nuestros ancestros. Entonces, si mis ancestros de alguna forma tuvieron problemas económicos y le adjudicaron inconscientemente un significado negativo al dinero, yo voy a escapar al dinero como si fuera una persona alérgica al dinero, ¿sí? Y esto sucede con cada destino, con cada forma de vida. Las personas que se consideran vagas y se sienten culpables, en el fondo están comportándose de la mejor forma de acuerdo a toda la información que cargan de su árbol genealógico. El árbol genealógico es central en biodecodificación, no es algo que se pueda omitir, no, es algo central, ¿sí? Hay algunas corrientes que le dan más bola a lo emocional, pero quedarse solamente con lo emocional es muy corto. Siempre hay que ir al árbol genealógico, porque lo que hay detrás de esa emoción, de esa forma de pensar, de esa forma de ver, de esa forma de creer y darle significado a la vida, está el árbol genealógico, que son todas las experiencias que sustentan ese sistema de creencias. Entonces, para concluir, lo que me gustaría remarcar es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver que heredamos características morfológicas, rasgos de nuestros antepasados. Pero también tenemos que empezar a entender que nosotros heredamos memorias, ¿sí?, emocionales, recuerdos angustiosos. Y esos recuerdos angustiosos nos van a volver prácticamente sensibles frente a estímulos que se nos presenten ante la vida, ¿sí? Nuestra forma de reaccionar ya está condicionada
¿sí? Incluso antes de que haya pasado la fecundación. Nuestros ancestros viven en nosotros y podemos encontrar en nuestro árbol genealógico las raíces de nuestras enfermedades. Esto es muy importante. Para eliminar un yuyo de tu jardín, vos lo tenés que sacar de raíz, ¿sí? Lo mismo sucede con la enfermedad. Para que no haya enfermedad en tu cuerpo, para que no haya enfermedades psicológicas, como dice el autor, lo que tenés que hacer es encontrar la raíz a esa forma, a esa estrategia de supervivencia. Y la raíz de esas estrategias de supervivencia no son más que los recuerdos no sanados, los traumas ancestrales de nuestro árbol genealógico, que justifican nuestra manera de actuar, nuestra manera de elegir, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de relacionarnos con la vida, ¿sí? Y nuestra manera de enfermar. Nuestro árbol genealógico nos condiciona el camino de vida constantemente. Tomamos las elecciones en base al árbol genealógico. En el árbol genealógico es nuestro sistema de referencias para saber qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros a nivel inconsciente, ¿sí? Una persona que es pobre porque en su árbol genealógico aparece de que el dinero es algo muy malo y generó algo muy malo dentro de esa familia. Generó muertes, generó separación, generó angustia, generó dolor y sufrimiento. Hay que ver detrás del árbol genealógico qué historias, qué significados hay que sanar. Porque en definitiva nuestras decisiones son respuestas que obedecen al árbol genealógico. Va a ocurrir en algún momento, te vas a empezar a dar cuenta que nuestra forma de actuar no es consciente para nada. Es más, es 100% inconsciente. Y esto puede resultarte aterrador y en principio lo es. Pero en medida que seas consciente de que no estás tomando ninguna decisión en tu vida, más consciente sos de lo que te está pasando en la vida, ¿sí? Más te estás alejando de esas respuestas estereotipadas del árbol genealógico, de esa repetición o reparación. Estaría bueno hablar de repetición y reparación en este momento, por más que en el libro no aparezca en este momento. La repetición y la reparación son conductas basadas de acuerdo al árbol genealógico, ¿sí? Nosotros tomamos como referencia, ¿sí?, el árbol genealógico y vemos si algo fue bueno, entonces lo repetimos. Si algo fue malo, lo tratamos de evitar, ¿sí? Eso es el concepto de repetición. Ok, y el de reparación es que si algo malo sucedió en el árbol genealógico, yo inconscientemente voy a hacer todo lo posible para resolverlo. Por ejemplo, cuando tomamos la elección de ir a la universidad, nosotros no tomamos esa elección de forma consciente, sino lo hacemos de forma totalmente inconsciente. Por ejemplo, la persona que elige ser contador, de alguna forma elige reparar los traumas inconscientes que hay en el árbol genealógico que hicieron que el dinero sea un problema en el árbol genealógico, ¿sí? Lo mismo para las personas que se dedican a las finanzas, ¿sí? Se dedican a las finanzas o a la administración porque en un pasado, en el árbol genealógico, eso fue un problema. Y eso es un estilo de reparación. Lo mismo con los médicos, ¿sí? Se necesitan médicos en la familia a nivel inconsciente, entonces una persona a nivel inconsciente elige estudiar e inclinarse a estudiar medicina. Estudia medicina, se vuelve médico y ahí aparece el médico tratando de reparar las memorias pasadas del árbol genealógico. La cuestión que reparar es lo mismo que repetir y no es más que vivir de forma inconsciente y encima sufriendo, porque cuando uno está reparando no necesariamente está sanando. De hecho, no es sanar. Reparar no es lo mismo que sanar, sino que reparar es vivir en torno a una temática de forma inconsciente. Por ejemplo, aquellos que son contadores, administradores de empresas o que se dedican a las finanzas, toda su vida gira en torno al dinero y lo hace en forma inconsciente y están reparando. No se dan cuenta que su vida gira en torno al dinero
porque en el fondo hubo problemas de dinero en el árbol genealógico. Lo mismo sucede con el médico. El médico gira, toda la vida del médico gira en torno a la salud, ¿sí? No se da cuenta que detrás de él hay un árbol genealógico, que hubo integrantes de la familia que tuvieron problemas de salud serios y se experimentaron de forma muy angustiosa. Ese conflicto biológico de alguna forma fue heredado, ¿sí? Perduró en la psique de las personas, y esa persona eligió estudiar medicina, volverse médico para resolver ese problema, esa angustia inconsciente. Lo que sucede en la reparación es que nunca sanamos a través de la reparación. La reparación no es más que una conducta inconsciente. Y la sanación es justamente lo contrario. La sanación es tomar conciencia y tomar una nueva decisión totalmente consciente, o un poquito más consciente de lo que veníamos eligiendo, ¿sí? O lo que veníamos decidiendo. Esa es la gran diferencia entre reparación y sanación. En la reparación no sanamos, porque somos inconscientes y toda nuestra vida gira en torno al drama. Mientras que en la sanación es un viaje de conciencia donde yo tomo más perspectiva, me doy cuenta de cuáles son mis patrones inconscientes de conducta, de pensamiento, de sentimiento, que hacen que mi vida sea lo que es. Y en el momento que entiendo por qué mi vida es como es, puedo empezar a tomar decisiones totalmente distintas, ¿sí? Pero esto se hace analizando el árbol genealógico, el proyecto sentido, y viendo cómo la vida de esa persona es el resultado inevitable del árbol genealógico del proyecto sentido. Hasta acá fue el capítulo 2, con muchísimas cosas que agregué yo de más. Ahora en el tercer capítulo se va a poner más bueno. Este capítulo no me gustó mucho porque habla mucho de la medicina alopática y de todas las cosas que tiene que mejorar. Sinceramente, nosotros desde acá no podemos hacer mucho, sino más bien adoptar una nueva visión, que es la biodecodificación, para empezar a sanar las enfermedades. ¿Por qué? Las enfermedades sanan o dejan de estar porque las enfermedades son soluciones, no son problemas. No son problemas que hay que atacar y silenciar, sino que las enfermedades son soluciones frente a un problema. Y entonces tapar una solución es generar más problema. Y es eso lo que hace la medicina alopática. La enfermedad no es un problema, es una solución. El verdadero problema es la percepción. Y esa percepción está condicionada por el árbol genealógico. Lo que tenemos que sacar de raíz de la enfermedad es la visión que sustenta esa enfermedad, la memoria no sanada del árbol genealógico. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir la conciencia. Y te deseo lo mejor. Te espero en el próximo episodio.